Buenos días, Dios les bendiga, iglesia. Vamos a celebrar juntos a nuestro Señor y vamos a hacerlo por medio de estas alabanzas. Los invitamos a que ahí donde ustedes estén se gocen junto con nosotros. Dios les bendiga. Gracias, Señor Jesús, porque tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Tú tomaste nuestro castigo en la cruz, limpiando todos nuestros pecados, Señor, derramando tu sangre por nosotros. Te damos gracias por lo que tú hiciste. Entregaste tu propio cuerpo con mucho dolor en la cruz, pero con mucho gozo, viendo para adelante, viendo todos los hijos de Dios que tú llevas a traer hacia el Padre, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que tú hiciste por nosotros.
por su sangre limpio soy. La victoria Él nos dio. Las cadenas fueran rotas, Cristo todo lo venció. Dado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencido está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, resucitado, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencido está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Continuamos alabando y glorificando a nuestro Dios ahora a través de su palabra. Hoy vamos a ver en Lucas 17, versículo 20, la contestación que nuestro Señor Jesucristo le da a un grupo de religiosos, a los fariseos, cuando le hacen la pregunta: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús, con la singularidad que lo caracteriza, él responde a esta pregunta y lo hace de una manera excepcional. Les habla su hermano en Cristo, Eliú Armas, y acompáñeme esta mañana a glorificar a nuestro Señor a través de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu amor. Gracias por ese amor tan grande que tuviste o que tienes para la humanidad, que enviaste lo que más amabas, a tu Hijo Jesucristo, como rescate, como pago por nuestros pecados. Gracias porque Él murió en lugar de nosotros, pero también resucitó y ahora está sentado a la diestra tuya. Gracias porque al llevar a tu Hijo Jesucristo enviaste a tu Espíritu Santo para que reine dentro del corazón de cada creyente. En esta mañana te rogamos que el Espíritu Santo sea quien nos revele
quien discierna tu palabra en nuestro corazón y que también ponga el querer como el hacer por tu buena voluntad. Alabado seas por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Esta pregunta es importante para creyentes y no creyentes. Y nuestro Señor Jesucristo, como ya dijimos, responde con algo muy singular, algo que solo Él podía decir. Y le dice o le explica a estos religiosos, respondiendo versículo 20, dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, el reino de Dios estaba frente a sus ojos, nuestro Señor Jesucristo. Es importante notar que el reino de Dios no consiste en una imagen de un Salvador que viene a conquistar naciones, a conquistar con violencia, sino un Salvador que viene a conquistar el corazón del ser humano, que viene a reinar dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo cuando hemos tomado la decisión de que Jesús sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Vivir bajo el reino de Dios es la puerta hacia la vida eterna. Sin embargo, también, después de haber contestado y aclarado a los que deberían haber sabido ya lo que el reino de Dios era, se dirige a sus discípulos. Y esta es la parte donde nosotros debemos poner atención como discípulos de nuestro Señor, porque nos está diciendo a nosotros muy claramente de qué se trata el reino de Dios en la vida del creyente. Y aún, qué es lo que el no creyente tiene que hacer para vivir en el reino de Dios. Les dijo así a sus discípulos en el versículo 22. Tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de estos días del Hijo del Hombre y no le veréis, y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni lo sigáis. En otras palabras, no sigan a los hombres, sigan al único que puede reinar en nuestro corazón. Sin embargo, nos vamos a saltar al versículo 25, donde dice cosas importantes que son necesarias que pasaran o que tenían que pasar en ese momento. Y el versículo 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho, que nuestro Señor Jesucristo cumpliera el plan de redención de nuestro Padre por el cual vino a esta tierra. Nació entre nosotros de una virgen, creció entre la humanidad, pero sin pecado. Ministró por 3 años a sus discípulos y enfrentó una muerte horrenda en la cruz del Calvario. Pero no solamente murió, sino que al tercer día resucitó y estuvo, después de haber resucitado, por 40 días enseñando, discipulando a los creyentes que le habían seguido. Después de eso, Dios lo levantó, pero en su lugar envió al Espíritu Santo para que sea el que reine, el que ministre en cada uno de nuestros corazones. También era necesario que Él padeciera todo esto y que fuera desechado por esa generación. La profecía se cumplió completamente con esto, porque las mismas personas que gritaban Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue la misma gente que gritaba crucifíquenle. Padeció mucho y fue desechado por la generación. Sin embargo, para dejar más claras las cosas, nuestro Señor Jesucristo utilizó 2 ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar a esta pregunta sobre el reino de Dios. Y estos 2 ejemplos son muy conocidos por nosotros. Uno es Noé y el diluvio, y el otro es Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y a través de estos 2 ejemplos del Antiguo Testamento vamos a ver de qué se trata el reino de Dios
en la vida del creyente. Hermano, amigo, no se te olvide que vivir bajo el reino de Dios es la puerta de entrada hacia la vida eterna. Vamos a ver estos dos ejemplos que ya mencionamos, el de Noé y el de Lot, y a través de ellos vamos a ver cómo se desarrolla el reino de Dios en la vida del creyente. Amigo, si tú aún no has creído, no has aceptado a Jesús en tu corazón, este es un llamado para ti, una muestra del amor con el que Dios nos ha amado, que te está llamando para que tú creas en Él. Dice así el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé, dice el versículo 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hay dos similitudes entre Noé y Lot. Las dos similitudes es que fueron juicio. El primero fue un juicio de agua, el segundo fue un juicio de fuego. Pero en los dos juicios, todos fueron destruidos. Y va a haber un tercero cuando Dios venga a conquistar la tierra y también todo sea destruido. El problema de padecer ese juicio y no entrar al arca con Noé o no seguir a Lot sin voltear atrás o aceptar a Jesús en tu corazón es que vas a ir al mismo lugar que fueron todas las personas, a una muerte segura y a una vida eterna en un lago de fuego. Así es que lo mejor es vivir en el reino de Dios, abrir esa puerta al reino de Dios y caminar hacia la vida eterna. Dice que en los tiempos de Noé, cuando él empezó a construir el arca, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo menciona que la gente comía y bebía si era algo natural que hacemos todos los días? Se casaban y se daban en casamiento. Hay tres cosas que podemos ver que la gente hizo para no poder entrar al arca, que la gente vivía haciendo que les impidió ser rescatados por Dios. Ellos comían, pero no comían del pan de vida, no comían del maná que bajó del cielo. En otras palabras, el sustento de ellos, la vida de ellos, lo que prevalecía era un distanciamiento, y no por una pandemia, sino un distanciamiento por pecado de Dios. Se habían olvidado del Creador, se habían olvidado del que creó el mundo, el que creó a sus padres y el que los protegía. El reino de Dios fluye en la vida del creyente cuando nosotros constantemente estamos comiendo del pan de vida, del maná que viene del cielo, de la palabra de Dios. Cuando dice que comían, también bebían. Y como nuestro Señor Jesucristo dijo, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Ellos no estaban bebiendo de Dios, estaban bebiendo otras cosas que los alejaban de Dios. Ellos estaban con sed, pero de pecado, no con sed de Dios, o el sed de su palabra, o sed de reconocer en todas las áreas de su vida que Dios podía proveerles lo mejor para sus vidas. Se casaban y se daban en casamiento. El casarse y el darse en casamiento son las reglas morales. Y todo esto se había perdido en esa época. El pecado era tan grande que Dios decidió borrar la humanidad casi por completo, con excepción de Noé
y volver a comenzar una nueva creación. Unas nuevas personas que empezaran a reconocer y aceptar que el reino de Dios podía estar en su vida cuando obedecieran su palabra, cuando obedecieran los mandamientos que Él había anunciado desde el principio de la creación. Si vemos el ejemplo de Lot, es algo muy similar. En el ejemplo de Lot, dice así: asimismo como sucedió en los días de Lot, y vuelve a mencionar comían, vuelve a mencionar bebían, pero también menciona otras cosas importantes, que compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, dice el versículo 29, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Si ustedes se dan cuenta, hay cosas extras que menciona en el caso de Lot. Y como ya explicamos más o menos lo que es comer y beber y se daban en casamiento, vamos a brincarnos estas cosas y vamos a explicar las que se mencionan enseguida. En el caso de Noé vimos que Dios paulatinamente o poco a poco fue olvidado o fue desechado. La humanidad se olvidó y se alejó de Dios. Ahora, en el caso de Lot, no precisamente se habían olvidado y lo habían desechado, sino que lo estaban ignorando. Porque en la época de Lot, ellos ya tenían el conocimiento de lo que había pasado con Noé. También ya tenían a Abraham, ya tenían un conocimiento más amplio de Dios. Ya no eran unos ignorantes, por así decirlo, o que se les hubiera olvidado, porque tenían un ejemplo claro en Abraham y la gente que fielmente obedecía a Dios, entre ellos Lot. Por eso el segundo punto vamos a ver que para vivir el reino de Dios en nuestra vida, lo que no tenemos que hacer es ignorar o desplazar a Dios de nuestra vida, sino que debemos ser totalmente dependientes de lo que su palabra dice y la obedezcamos. Así es que ellos comían, ellos bebían, pero no precisamente, como dijimos antes, comer del maná del cielo, del pan de vida que es nuestro Señor, ni beber del agua que nos quitará la sed para siempre de Jesús. Ellos compraban. Y si tú analizas la vida de la humanidad en estos momentos y aún la de los creyentes, cuando dice compraban, se está refiriendo, según yo, al materialismo. Usted se da cuenta que cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, todos estamos ignorando los mandamientos de Dios, su palabra, y estamos comprando. Estamos afanados en el materialismo. Estamos enfocados en hacer riquezas en esta tierra. Estamos enfocados en una buena educación académica para nuestros hijos. Estamos más preocupados porque el esposo o futuro esposo o esposa de nuestros hijos sea alguien profesional, con dinero, que tenga un buen futuro, un buen porvenir. Estamos pensando en que nosotros adquiramos posesiones para ser mejor. Y estamos olvidando que el materialismo nos lleva a ignorar a Dios. Desplazamos a Dios, desplazamos la provisión de Dios, la dependencia de Dios y confiamos más en este materialismo. Dice que también vendían. Todos estamos enfocados a hacer más riquezas, a producir más.
y desplazamos a Dios. Ya no vemos a nuestro Creador, a nuestro Señor como el que provee, como en quien podemos depositar nuestra fe, teniendo la seguridad que, como dice su palabra, nunca vamos a mendigar pan por haber sido fieles a su palabra. El materialismo, las riquezas, también dice que plantaban. Y nosotros seguimos plantando, pero no lo hacemos con la semilla del Evangelio, no lo hacemos con la semilla de la palabra de Dios, no plantamos en nuestros hijos que lo importante no es que gradúen de una universidad, sino que lo importante es que gradúen su corazón al sometimiento de la palabra de Dios, que no importa mucho lo académico que saben, sino lo más importante es que conozcan la palabra de Dios, que su vida sea llena de los principios bíblicos, del estudio de la palabra. Podemos mandar a nuestros hijos a estudiar 10 horas al día, 8 horas al día, pagarles la universidad, pero no somos capaces de apartar una hora el domingo para llevarlos a adorar y a glorificar al Señor de señores, al Rey de reyes. Lo que plantamos en nuestros hijos es lo que vamos a cosechar cuando ellos sean adultos. Dice también que ellos seguían edificando y nosotros edificamos. Edificamos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras relaciones personales, pero los edificamos en los estándares del mundo, en los fundamentos humanos. Nuestros gobiernos edifican la economía de un país, edifican lo social de un país, pero no lo edifican en los principios de la palabra de Dios. Los edifican bajo estándares humanos que tarde o temprano se desvanecen. Por eso estamos como las olas, subimos y bajamos en todo eso, porque nada es permanente más que la palabra de Dios. Cuando nosotros edificamos sobre la roca que es Jesucristo, esos son frutos eternos. Esos son frutos que permanecerán en nuestra vida la eternidad. Y es más importante que nuestros hijos y que nosotros mismos estemos enfocados en hacer riquezas en el reino de Dios. Que nosotros produzcamos, pero discípulos, que produzcamos gente que va a estar con nosotros, que nuestras relaciones sean enfocadas a convivir con personas con la finalidad de que ellos también alcancen salvación y vivan una vida eterna junto a Dios y nosotros. Así es que para que nosotros vivamos en el reino de Dios, lo que no tenemos que hacer es olvidarnos o desechar a Dios de nuestra vida, ni tampoco debemos ignorarlo ni reemplazarlo por todo esto que ya mencionamos. Y la tercera y más importante que menciona Jesús, aunque el versículo es muy corto y es parte de esta historia de Lot, o esta narración del evento que Lot vivió. Dice el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Wow, ¿qué hizo esta mujer para que la escritura le dedique un versículo completo? El versículo 32 del capítulo 17 de Lucas. Pues es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza de que tú y yo como creyentes, como seguidores, como discípulos de Jesús, que estamos caminando o que abrimos la puerta para comenzar a caminar en el reino de Dios, una vez que ya sabemos esto, no volteemos hacia Sodoma y Gomorra y le demos la espalda a Dios. Caminemos, abramos la puerta del reino de Dios que nos lleva hacia la vida eterna y no le demos la espalda a su reino, porque terminaremos como la mujer
de Lot, convertidos en algo que se desvanece, sino que al contrario, prosigamos con paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que el día que seamos recibidos en gloria o seamos recibidos por nuestro Salvador, Él diga: mi siervo fiel, me fuiste fiel en la tierra, yo te recibo. Y haya fiesta en el cielo porque nosotros tomamos la decisión de no darle la espalda a nuestro Señor. Y acuérdate sobre todas las cosas, acordémonos sobre todas las cosas, que quede grabado en nuestros corazones, que vivir el reino de Dios es la puerta a la vida eterna junto a nuestro Salvador. Amigo, si tú no has tenido esta experiencia, quiero invitarte a que abras tu mente y tu corazón. Y como dice Romanos 10, 9 y 10, creer en el corazón, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Recíbelo en tu corazón, confiésalo con tu boca y entrega tu vida al Señor, y que el reino de Dios empiece a trabajar en tu vida. Que te rindas a Él y que las leyes que rijan tu vida sea su palabra, sea los preceptos, los conceptos, la ley que Él nos ha dado para que la desarrollemos aquí en la tierra. Echémosle ganas todos y abramos la puerta del reino de Dios para caminar juntos a una vida eterna. Dios te bendiga. Señor Jesús, gracias Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque has cambiado nuestro lamento en danza, Señor, porque desde la tumba tú nos levantaste, Señor, y has hecho jardín en nuestro corazón. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo, sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, y no hay nada,
Transformas lamento en danza, de ceniza traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Despidamos este servicio diciéndole: Señor Jesús, no hay nada mejor que tú, Señor Jesús. Oh, no hay nada, nada